¿Alguna vez has pensado en lo increíble que es tu existencia? Cada célula de tu cuerpo existe gracias a un ajuste increíblemente preciso del universo, o más específicamente, al ajuste de las fuerzas fundamentales. Nuestro mundo funciona según ciertas reglas. Las constantes fundamentales determinan todo, desde el movimiento de las galaxias hasta el comportamiento de los átomos. Los físicos experimentados están perplejos. Estas constantes están ajustadas con tal precisión increíble que el más mínimo cambio haría imposible la vida. Tomemos la gravedad. Si la constante gravitacional cambiara apenas en una parte de un decillón, no existiríamos. Para entender cuán pequeño es esto, imagina, en tu cuerpo hay aproximadamente 10 elevado a la 14 células, y desde el Big Bang han pasado 10 elevado a la 20 segundos. Y aquí estamos hablando de 10 elevado a la 60. Lo mismo ocurre con la velocidad de expansión del universo. La más mínima desviación y la vida estaría acabada. Es como si estuvieras ajustando miles de millones de interruptores diferentes, y cada uno debiera estar configurado con increíble precisión. Donde quiera que miren los físicos, ven ejemplos de ajuste fino. Es notable que los valores de estos números parezcan haber sido determinados con gran precisión para permitir el desarrollo de la vida. Si alguien afirma que no le sorprenden las características del universo, está enterrando la cabeza en la arena. Estas características son sorprendentes e improbables. Los científicos han propuesto 3 explicaciones para este fenómeno. 1. Es simplemente una necesidad, es decir, todo debe ser exactamente así. 2. Es casualidad, simplemente tuvimos suerte. O 3. Es el resultado de un diseño inteligente. ¿Cuál de estas opciones es la más convincente? Tomemos el ejemplo más simple, el protón. Si fuera apenas un 1% más pesado, todos los átomos simplemente se desintegrarían. Nada de materia para ti, y mucho menos tú. Aquí hay otro hecho. El protón es increíblemente estable. Vive más tiempo de lo que existe el universo. Sin esta estabilidad, no habría moléculas de vida. ADN. En el núcleo del átomo operan fuerzas nucleares fuertes y débiles. Si la interacción fuerte fuera un poco más débil, los átomos se desintegrarían. Un poco más fuerte, las estrellas se quemarían demasiado rápido. Lo mismo ocurre con la interacción débil. Es responsable del funcionamiento de los neutrinos, sin los cuales sería imposible la formación de elementos pesados en las estrellas. Y todo lo vivo está compuesto de estos elementos. Como señaló el astrónomo Hugh Ross, la probabilidad de la aparición aleatoria de tales condiciones perfectas es comparable a que un huracán, pasando por un vertedero, ensamblara casualmente un Boeing. Los científicos llaman a esto el principio antrópico. Existen varias versiones, desde la simple constatación del hecho de que vemos el universo así porque, de otro modo, simplemente no estaríamos aquí, hasta la idea de que el universo fue inicialmente diseñado para la aparición de la vida. Como dijo el físico Freeman Dyson, el universo parecía saber que vendríamos. Y de hecho, mirando todas estas coincidencias, es difícil no preguntarse, ¿hay un designio divino detrás de nuestra existencia? Esta pregunta ha preocupado a las mentes más brillantes de la humanidad durante siglos. Incluso Isaac Newton, que descubrió las leyes de la mecánica celeste, creía que la elegancia de estas leyes indicaba la existencia de Dios. Vera Kistiakowski, física del MIT, dice directamente: la refinada perfección del mundo físico requiere la presencia de lo divino. Y John Polkinghorne, físico de Cambridge, quedó tan impresionado con esta idea que dejó la ciencia y se convirtió en sacerdote. Pero no todos están de acuerdo con este punto de vista. El premio Nobel Steven Weinberg reconoce que es natural para las personas buscar un significado especial en su existencia. Queremos creer que no somos simplemente el resultado de una cadena de casualidades. Él considera la idea del diseño divino un sinsentido, místico, vacío. Otros físicos tampoco están muy convencidos del poder del principio antrópico. El físico Heinz Pagels se desilusionó con él, ya que no predice ni explica nada. Resulta un círculo vicioso. Estamos aquí porque estamos aquí. El físico Alan Guth incluso dice que solo se recurre a esta idea cuando no se puede pensar en nada mejor. Por otro lado, el astrónomo real Martin Rees de Cambridge propone otra explicación: la existencia de múltiples universos paralelos. En la mayoría de ellos, la vida es imposible. Los protones son inestables, los átomos no se forman, los universos o bien colapsan o bien se congelan. Y nuestro universo es simplemente un caso afortunado entre millones de otros. Rees cree que esto explica todas las coincidencias. Según él, lo que los teólogos anteriormente consideraban prueba de la existencia de Dios puede ser simplemente una inevitabilidad estadística en un océano infinito de universos.
Imagínate, solo 6 números determinan si la vida es posible en el universo. Martin Rees identificó estos parámetros clave y los describió en su libro 6 números nada más. Al preparar este vídeo, me basé en él y en varios otros libros sobre el tema. Te los recomiendo todos y de este vídeo aprenderás: ¿puede el universo surgir de la nada? ¿Cómo las fluctuaciones crearon galaxias? ¿Existen mundos paralelos? ¿Para qué necesita el universo materia oscura? ¿Por qué el tiempo solo fluye hacia adelante? ¿Surgen universos de agujeros negros? ¿Y cómo funciona la selección natural cósmica? Mi nombre es Sasha y esto es Homo Deus. En la constelación de Orión hay una nube gigante. Contiene suficiente materia para crear 10.000 soles. Una parte brilla intensamente y calentada por jóvenes estrellas azules. Otra parte oscura y fría, llena de polvo. Dentro de esta oscuridad se esconden cúmulos cálidos, futuras estrellas. Alrededor de cada uno de estos cúmulos gira un disco de gas y polvo. Esto no es casualidad. Así nace cada estrella. Cuando la nube se comprime, comienza a girar cada vez más rápido, como un patinador que aprieta los brazos contra el cuerpo. En el centro se forma una estrella y a su alrededor queda un disco giratorio. Es precisamente en estos discos donde nacen los planetas. Diminutas partículas de polvo chocan y se adhieren. Gradualmente forman rocas. Las rocas se agrupan en bloques y los bloques en planetas. Así surgió también nuestro sistema solar. Los sistemas planetarios son un fenómeno común en el universo, pero pueden ser sorprendentemente diferentes. Por ejemplo, algunas estrellas tienen gigantescos Júpiteres calientes, que orbitan más cerca de sus soles que Mercurio del Sol. Sus atmósferas literalmente hierven de calor. Otras estrellas tienen supertierras, planetas rocosos varias veces más grandes que el nuestro. Y la pregunta principal que nos preocupa es: ¿hay vida en estos planetas? Para la vida de tipo terrestre se necesitan condiciones especiales. El planeta debe ser lo suficientemente masivo para retener una atmósfera. Debe estar a la distancia correcta de la estrella, ni demasiado cerca ni demasiado lejos, para que pueda haber agua líquida en la superficie. Y la órbita, por supuesto, debe ser estable. En nuestra galaxia hay miles de millones de estrellas similares al Sol. La mayoría de ellas tienen planetas. Sería sorprendente si entre tal multitud de mundos no hubiera planetas similares a la Tierra. La vida terrestre impresiona por su diversidad. Existe incluso en fuentes sulfurosas calientes en el fondo del océano. Sí, allí no hay luz solar. Y eso no es un obstáculo. Todavía no sabemos cómo se originó la vida. Tal vez en un estanque cálido, como pensaba Darwin, o cerca de un volcán, o incluso en el polvo cósmico. El mundo más cercano que conocemos es Marte. Los científicos llevan mucho tiempo buscando rastros de vida en su superficie e incluso planean traer muestras de suelo a la Tierra. Pero en el sistema solar hay otros lugares. La vida podría esconderse bajo las corazas heladas de los satélites de los gigantes gaseosos, Europa y Encélado. En sus océanos subglaciales se ocultan masas de agua salada. Si encontramos vida en algún otro lugar del sistema solar, significará que surge con bastante facilidad donde hay condiciones adecuadas. Por lo tanto, toda la galaxia podría estar llena de formas simples de vida. Pero hay un pero. Los meteoritos podrían haber transportado vida entre planetas. En ese caso, toda la vida en el sistema solar podría tener un origen común. Los científicos del Instituto SETI buscan señales de otras civilizaciones. Posiblemente, alguien en otra parte del universo también está tratando de comunicarse con nosotros. Aunque, incluso si los encontramos, la conversación no será rápida. La señal necesitará decenas o incluso cientos de años para superar las distancias interestelares. Pero si encontramos otra inteligencia, podríamos tener mucho en común. La vida inteligente puede no tener ninguna similitud intelectual con la nuestra, pero cualquier ser que nos transmita señales debe tener ciertos logros en el campo de la física. Si tienen alguna capacidad de reflexión, sin duda comparten nuestra curiosidad sobre el evento cósmico que llevó a nuestra existencia. Probablemente estarán interesados en la estructura de nuestro universo, las estrellas y galaxias, lo que contiene, cómo se expande, así como su destino final. Este conocimiento será parte de una cultura común que compartiremos con los extraterrestres. Y como nosotros, notarán que para nuestro universo común son importantes varios números clave. Nuestro universo está definido por 6 números. Determinan cómo se expande, cómo se forman las estrellas y galaxias, cómo funciona la química de la vida. Si estos números se modificaran aunque sea ligeramente, la vida sería imposible. Imagina un televisor con 1 millón de ajustes. Nuestro universo tiene solo 6.
pero intenta alterar uno solo y en lugar del espectáculo de la vida, obtendrás una pantalla azul de la muerte. Posiblemente en algún lugar existen múltiples otros universos con diferentes valores de estos números. Y vivimos en aquel donde estos números resultaron ser correctos. De la misma manera que vivimos en un planeta con la gravedad, temperatura y órbita adecuadas. Pero tal conversación va más allá de la ciencia. Por lo tanto, mejor discutamos lo que podemos medir. ¿Cuáles son estos misteriosos 6 números? La gravedad es la más misteriosa de todas las fuerzas de la naturaleza. Mantiene a los planetas en sus órbitas, agrupa las estrellas en galaxias y gobierna el destino de todo el universo. Ninguna partícula, ni siquiera la luz, puede escapar de su influencia. El primero en descifrar el misterio de la gravedad fue Isaac Newton. Comprendió que la fuerza que hace caer las manzanas a la Tierra es la misma que mantiene a la Luna en órbita. Cuanto más lejos están los cuerpos entre sí, más débil es su atracción. Si se duplica la distancia, la atracción se debilita 4 veces. Pero la gravedad nos presenta una paradoja. Gobierna el movimiento de las galaxias, pero al mismo tiempo es la más débil de todas las fuerzas de la naturaleza. Tomemos 2 protones. La repulsión eléctrica entre ellos es 1.000.000 de billones de billones de billones de veces más fuerte que la atracción gravitatoria. Este número es una de las constantes más importantes de la naturaleza. Se designa con la letra N. ¿Por qué es tan importante la gravedad? Porque siempre atrae, nunca repele, mientras que las fuerzas eléctricas pueden tanto atraer como repeler. Por ejemplo, en tu cuerpo, las cargas positivas y negativas se equilibran entre sí, pero la masa siempre crea atracción, y cuando muchos átomos se juntan, sus diminutas fuerzas se combinan en una poderosa gravedad. El tamaño importa. Tomemos los animales en la Tierra. Cuanto más grandes son, más gruesas deben ser sus patas en relación con su cuerpo. Si simplemente aumentáramos un ratón al tamaño de un elefante, manteniendo las proporciones, no podría ni siquiera mantenerse en pie. Sus patas se romperían bajo el peso de su cuerpo. Pero un ratón real puede saltar de forma segura desde una altura muchas veces superior a su estatura. En el cosmos se aplican las mismas leyes. Si un objeto es más pesado que Júpiter, la gravedad lo comprimirá tanto que no podrá permanecer sólido. Por eso las estrellas son enormes bolas de gas caliente. En su centro, la temperatura alcanza millones de grados, y la presión de este gas caliente equilibra la gravedad. Pero, ¿qué pasaría si la gravedad fuera un poco más fuerte? Imagina un mundo donde el número n es 1.000 millones de veces menor. En tal universo, las estrellas serían 1.000 millones de veces más pequeñas y vivirían solo miles de años. Se quemarían antes de que pudiera desarrollarse vida compleja en sus planetas. En tal universo, incluso los insectos necesitarían patas gruesas, y criaturas del tamaño de un humano serían imposibles. Serían aplastadas por su propio peso. Paradójicamente, es precisamente la debilidad de la gravedad lo que hace que nuestro universo sea tan rico y diverso. Permite la existencia de grandes estructuras y les da tiempo para desarrollarse. Nadie sabe por qué el número n es exactamente así, pero sabemos con certeza si fuera significativamente menor, no estaríamos aquí. Durante 200 años, las leyes de Newton explicaron perfectamente el movimiento de los planetas, pero luego apareció Einstein y profundizó más. Entendió que los planetas simplemente siguen caminos rectos en un espacio-tiempo curvado. Es como si el Sol creara una depresión invisible a su alrededor, por cuyos bordes ruedan los planetas. Einstein no refutó a Newton, fue más allá. Su teoría explicó no solo el movimiento de los planetas, sino también lo que sucede a velocidades enormes y con fuerzas gravitatorias monstruosas. Reveló la conexión entre el espacio, el tiempo y la gravedad. En nuestra vida cotidiana, los efectos de la teoría de la relatividad son casi imperceptibles. Incluso en un avión, el tiempo se ralentiza solo en una millonésima de segundo. Pero donde la gravedad se vuelve realmente fuerte, comienzan las maravillas. Tomemos las estrellas de neutrones. Imagina una estrella más pesada que el Sol, comprimida al tamaño de una pequeña ciudad. Su gravedad es 1 trillón de veces más fuerte que la de la Tierra. Para saltar 1 milímetro, necesitarías más energía que para volar de la Tierra a Marte. Pero si una estrella se vuelve aún más pesada, se convierte en un agujero negro, un lugar del que ni siquiera la luz puede escapar. Alrededor del agujero negro, el espacio se retuerce como un gigantesco remolino, y el tiempo se ralentiza hasta detenerse por completo. En nuestra galaxia hay millones de agujeros negros del tamaño de una pequeña ciudad, pero con una masa 10 veces mayor que la del Sol. Y en el centro de nuestra galaxia se esconde un verdadero abismo, un agujero negro supermasivo con un peso de 2,5 millones de soles. Por cierto,
Hay galaxias donde los agujeros negros centrales pesan como miles de millones de estrellas. Los agujeros negros son sorprendentemente simples. A diferencia de los planetas y las estrellas, cuya estructura depende de su historia y composición, un agujero negro se define por solo dos números: cuánta masa ha absorbido y qué tan rápido gira. Como dijo Chandrasekhar, los agujeros negros son los objetos macroscópicos más perfectos del universo. Los únicos elementos en su construcción son nuestros conceptos de espacio y tiempo. Si alguien se atreviera a sumergirse en un agujero negro, vería cómo el tiempo fuera comienza a correr cada vez más rápido. Toda la historia futura del universo pasaría ante sus ojos. Pero un observador externo, este valiente, quedaría congelado para siempre en el borde del agujero negro, como una mosca en ámbar. En un agujero negro del tamaño de una estrella, las fuerzas de marea desgarrarían cualquier objeto hasta convertirlo en átomos antes de que llegara al centro. Pero en los agujeros negros gigantes en los centros de las galaxias, el viaje podría ser relativamente tranquilo. Tendrías varias horas enteras para investigar. La teoría permite la existencia de agujeros negros diminutos del tamaño de un átomo. Su masa sería igual a la de una montaña. Tales mini agujeros solo podrían haber aparecido en los primeros momentos del Big Bang. Si existen, entonces son una especie de puente entre los mundos cósmico y cuántico. Los agujeros negros nos muestran los límites de nuestra comprensión de la realidad. En su centro, las leyes familiares de la física dejan de funcionar, y el espacio y el tiempo pierden sentido. Quizás sea precisamente el estudio de los agujeros negros lo que nos ayude a crear una teoría que unifique las leyes del macro y micromundo. Imagina que te encontraras en el universo hace 13.000 millones de años. No encontrarías allí ni un solo átomo familiar, ni carbono, del que estás compuesto, ni oxígeno, que respiras, ni siquiera hierro. Solo encontrarías hidrógeno y helio. Parecería que en un mundo tan primitivo nunca podría surgir la vida. Pero la naturaleza resultó ser más compleja. En este universo vacío comenzaron a nacer las primeras estrellas, y resultaron no ser simplemente esferas de gas incandescente. Todas las estrellas son fábricas cósmicas. Dentro de ellas, en el mismo centro, donde la temperatura alcanza millones de grados, ocurre la alquimia. Allí, el hidrógeno se convierte en helio, liberando una enorme cantidad de energía. Es por eso que las estrellas brillan. Nuestro Sol parece eterno e inmutable. Ha calentado la Tierra durante 4.500 millones de años. Se podría pensar que siempre será así, pero esta historia tiene un final. Cuando el combustible de hidrógeno se agote, nuestro tierno astro se convertirá en un monstruo rojo. Su envoltura ardiente se expandirá casi hasta la órbita de la Tierra. Incluso si nuestro planeta evita la absorción directa, el calor monstruoso evaporará los océanos y destruirá toda la vida. Y luego el Sol desechará sus capas externas y se convertirá en una tenue enana blanca, una sombra miserable de su antigua gloria. Pero esta no es aún la historia más dramática de la vida estelar. Volvamos a la constelación de Orión. Sus brillantes estrellas azules son 10 veces más masivas que el Sol y miles de veces más brillantes. Dentro de ellas arde un calor tan intenso que los átomos se unen en cadenas de elementos cada vez más pesados. Primero el hidrógeno se convierte en helio, luego 3 núcleos de helio se fusionan en carbono y así sucesivamente. Cuando se llega al hierro, el hierro se convierte en la gota que colma el vaso. El núcleo de la estrella colapsa hasta el tamaño de una pequeña ciudad, y las capas externas explotan con tanta fuerza que durante varias semanas la estrella brilla más que miles de millones de soles. En este crisol cósmico se crean todos los demás elementos hasta el uranio. Esta es una supernova, una de las explosiones más poderosas del universo. Su materia se dispersa por el cosmos a una velocidad de 20.000 kilómetros por segundo. En 1987, los astrónomos observaron por primera vez tal explosión de cerca. Una estrella 20 veces más pesada que el Sol se convirtió en el objeto más brillante del cielo nocturno. Estas explosiones catastróficas, que parecen tan destructivas, en realidad crearon nuestro mundo. Cada átomo en tu cuerpo, excepto el hidrógeno, nació en las entrañas de antiguas estrellas. El carbono de tus células, el oxígeno en tus pulmones, el hierro en tu sangre. Todos son regalos de estrellas hace mucho tiempo apagadas, que explotaron mucho antes de la aparición del sistema solar. Así que no somos simplemente observadores del cielo estrellado, somos sus descendientes directos. Pero toda esta historia podría no haber ocurrido si un pequeño número, designado por la letra griega Epsilon, hubiera sido un poco diferente.
Este número es igual a 0,007. Es tan importante que sin él simplemente no existiríamos. ¿Recuerdas la famosa fórmula de Einstein, E igual a mc²? Nos dice que la masa y la energía son, en esencia, lo mismo. Cuando en el centro del Sol el hidrógeno se convierte en helio, una pequeña parte de la masa, esos mismos 0,007, se convierte en energía pura. Esta es la fuente de la luz solar. Se podría pensar, ¿y qué? Podría haber sido 0,06 o 0,08, pero no. Con un valor de 0,006, las estrellas no podrían crear nuevos elementos. No habría ni carbono ni oxígeno, simplemente un cosmos oscuro y frío, lleno de hidrógeno. Y con 0,008, todo el hidrógeno en el universo se habría quemado instantáneamente, en los primeros minutos después del Big Bang. No quedaría combustible para las estrellas. No habría agua. La vida sería nuevamente imposible, pero por una razón diferente. Pero el principal enigma surgió cuando el físico Fred Hoyle intentó entender cómo se forma el carbono. Según todos los cálculos, este elemento ni siquiera debería existir. Para que apareciera, 3 núcleos de helio deberían colisionar con increíble precisión, como si lanzaras 3 monedas y todas aterrizaran sobre su canto. Hoyle predijo que debía existir una resonancia especial que hiciera esto posible, y resultó estar en lo cierto. Si nuestro número difiriera solo en un 4%, esta resonancia desaparecería y habría muy poco carbono en el universo para que surgiera la vida. Resulta que el universo se balancea en un margen muy estrecho. Nuestro número 0,007 crea condiciones ideales para la aparición de todos los elementos de la tabla periódica de Mendeleev. Recuerda cómo en una noche clara observabas la Vía Láctea. Esto es solo el borde de nuestra galaxia, un enorme disco estelar en el que giran al menos 100.000 millones de estrellas. Nuestro Sol vive en una zona tranquila de la galaxia, a 25.000 años luz del centro. Realizamos tranquilamente nuestro recorrido alrededor del agujero negro. Una vuelta completa toma más de 200 millones de años. Los astrónomos llaman a tal periodo un año galáctico. A 2 millones de años luz de nosotros flota nuestra vecina cósmica, la nebulosa de Andrómeda. Se acerca lentamente a nosotros y dentro de 5.000 millones de años nuestras galaxias colisionarán. Viendo las simulaciones, parece que será algo terrible. Pero en realidad no hay que temer la colisión. Las distancias entre las estrellas son tan enormes que simplemente se mezclarán en una nueva galaxia más grande. Todo esto es parte de un proceso global. Las galaxias se agrupan, los grupos forman cúmulos y los cúmulos forman redes. La estructura más cercana a nosotros de este tipo es la Gran Muralla. Se parece a una enorme telaraña cósmica con una longitud de más de 500 millones de años luz. Pero incluso esto no es el límite. Hay un cúmulo aún más grande, el Gran Atractor. Nos atrae a nosotros y a cientos de galaxias cercanas a una velocidad de varios cientos de kilómetros por segundo. Se podría pensar que tal estructura debería repetirse infinitamente, como un patrón en un caleidoscopio. En la naturaleza hay muchos ejemplos similares, como las cordilleras montañosas o las costas marinas. Los científicos llaman a estas estructuras fractales. Se ven iguales, sin importar a qué escala se miren. Pero nuestro universo no es un simple fractal. Cuando los astrónomos dirigieron sus telescopios a los rincones más lejanos del cosmos, descubrieron que después de cierta escala, aproximadamente 700 millones de años luz, la estructura del universo se vuelve homogénea, como la superficie de un océano en calma. Esta apariencia externa del universo no es casual. Si las galaxias se distribuyeran de otra manera, no podrían formarse estrellas y planetas en el universo. Y si la materia estuviera distribuida de manera demasiado uniforme, no surgirían ni galaxias ni estrellas, solo gas infinitamente diluido. Lo más sorprendente es que toda esta grandiosa estructura surgió de diminutas inhomogeneidades que existían en el momento del Big Bang. En 1929, el astrónomo Edwin Hubble descubrió la expansión del universo. Notó que todas las galaxias distantes se alejan de nosotros. Y además, cuanto más lejos está la galaxia, más rápido se mueve. Esto no significa que estemos en el centro del universo. Cualquier extraterrestre vería el mismo panorama. Al mismo tiempo, es el espacio mismo el que se expande, no los objetos individuales dentro de él. Las galaxias y sus cúmulos no se estiran como si fueran de goma, simplemente se alejan unos de otros. Cuando miramos las estrellas, miramos al pasado. La luz se mueve rápido, pero no instantáneamente. Desde el Sol tarda 8 minutos en llegar a nosotros. Desde el centro de nuestra galaxia, 25.000 años. Y desde las galaxias más distantes,
miles de millones de años. Las galaxias más lejanas las observamos tal como eran cuando el universo tenía solo 1000 millones de años. Durante el tiempo que la luz voló hacia nosotros, el universo se expandió 6 veces. Pero, ¿qué había antes? Antes de la aparición de las primeras galaxias. Nuestra principal pista es un débil calor que llena uniformemente el cosmos. Es radiación de microondas, similar a la que calienta tu comida, solo que mucho más débil. Esta radiación es un verdadero eco del nacimiento del universo. Nos dice que una vez todo el universo fue una bola incandescente, más caliente que el centro del Sol. En cada metro cúbico de espacio todavía vuelan 412 millones de fotones. Todas estas son partículas de luz de aquel fuego antiguo. En comparación, hay solo 0,2 átomos en el mismo volumen. Es decir, por cada átomo del universo hay 2000 millones de fotones, testigos de su nacimiento ardiente. Los primeros minutos del universo fueron inimaginablemente calientes. La temperatura excedía los 1000 millones de grados. Después de medio millón de años, se enfrió a 3000 grados. Este fue un momento importante. Los electrones, que antes volaban libremente en el espacio, comenzaron a unirse a los núcleos atómicos. Aparecieron los primeros átomos reales. El universo, que hasta entonces parecía una niebla, se volvió transparente para la luz. En estos primeros minutos ocurrió algo más importante. Las reacciones nucleares convirtieron aproximadamente un cuarto de todo el hidrógeno en helio. Es por eso que hoy en todas, incluso en las estrellas y galaxias más antiguas, hay alrededor de un 24% de helio. Este es uno de los principales argumentos a favor de la teoría del Big Bang. A menudo, el Big Bang se representa como una gigantesca explosión en algún punto del espacio. Pero esto es incorrecto. La expansión ocurrió y ocurre de manera uniforme en todas partes. Cada punto del universo tiene igual derecho a considerarse el comienzo de la expansión. No había ningún centro de explosión. No había un espacio exterior con baja presión donde la materia pudiera escapar. Bien, hemos aprendido mucho sobre el Big Bang y el nacimiento del universo. Pero, ¿sabemos qué sucederá después? ¿Se expandirá nuestro universo eternamente? Todo depende de un número importante, omega. Esta es la relación entre la densidad real del universo y la densidad crítica. Si omega es mayor que 1, la expansión será reemplazada por la contracción y el universo eventualmente colapsará. Ocurrirá un Big Bang al revés. Si omega es menor que 1, el universo se expandirá eternamente. Es fácil calcular la densidad crítica. Aproximadamente 5 átomos por metro cúbico. Este es el límite más allá del cual la gravedad puede detener la expansión. Parecería que 5 átomos es muy poco, pero el universo real está aún más vacío. Imagina esto. Si el Sol fuera del tamaño de una naranja, entonces la estrella más cercana estaría a 10.000 kilómetros de distancia. Y si distribuimos uniformemente toda la materia visible, obtendríamos solo 0,2 átomos por metro cúbico, 25 veces menos que la densidad crítica. ¿Significa esto que el universo debe expandirse eternamente? No es tan simple. A finales del siglo XX, los científicos entendieron algo sorprendente. Lo que vemos es solo la punta del iceberg cósmico. La mayor parte de la masa del universo es invisible. La llamamos materia oscura y solo se manifiesta a través de la gravedad. Pero, ¿cómo supimos de la existencia de la materia invisible? Es simple. Los científicos simplemente observaron el movimiento de estrellas y galaxias. Resultó que se mueven demasiado rápido, mucho más rápido de lo que deberían bajo la influencia de solo la materia visible. Algo invisible y masivo los impide dispersarse. Resultó que hay aproximadamente 10 veces más materia oscura que ordinaria. ¿Qué es la materia oscura? No pueden ser simplemente estrellas apagadas o polvo cósmico. De lo contrario, las habríamos notado. Posiblemente sean algún tipo de partículas exóticas que casi no interactúan con la materia ordinaria. Atraviesan la Tierra por completo como fantasmas y no lo notamos. En este mismo momento, miles de millones de tales partículas están volando a través de tu cuerpo. Los físicos están tratando de atrapar estas partículas en detectores especiales profundamente bajo tierra. Hasta ahora sin éxito. Pero si lo logran, no solo sabremos de qué está hecho el universo, sino que también descubriremos un tipo completamente nuevo de materia. Mientras tanto, el enigma del número omega sigue sin resolverse. La materia visible proporciona solo el 5% de la densidad crítica. La materia oscura añade otro 25% aproximadamente. Pero esto todavía no es suficiente para llegar a 1. Algo más determina el destino de nuestro universo. Los átomos ordinarios, al parecer, constituyen una minoría en el universo.
están rodeados por enjambres de partículas de varios tipos que sobrevivieron a los primeros momentos del Big Bang. Pero la pregunta más misteriosa es, ¿por qué hay átomos en absoluto? ¿Por qué nuestro universo no está compuesto exclusivamente de materia oscura? En cada partícula hay un dualismo sorprendente. Siempre tiene una partícula gemela con propiedades opuestas. El protón se encuentra con el antiprotón, el electrón encuentra el positrón. Cuando se encuentran, ocurre una transformación completa de la masa en energía, un proceso que llamamos aniquilación. En los laboratorios podemos crear cantidades minúsculas de antimateria, haciendo colisionar partículas en aceleradores. Resulta ser el combustible para cohetes perfecto. Toda la masa se convierte completamente en energía. En comparación, en los reactores de fusión nuclear, menos del 1% de la masa se convierte en energía. Pero en la naturaleza, la antimateria prácticamente no se encuentra. Toda nuestra galaxia, desde las estrellas hasta el gas interestelar, está compuesta de materia ordinaria. Y esto es extraño, porque si al principio en la galaxia hubiera habido cantidades iguales de materia y antimateria, hace tiempo que se habrían destruido mutuamente, sin dejar rastro. Esto significa que en el universo temprano ocurrió una anomalía. Por cada 1000 millones de pares partícula-antipartícula, había una partícula extra, una simetría minúscula, una 1000 millonésima parte. Precisamente de estas partículas sobrevivientes está compuesto hoy todo lo que vemos a nuestro alrededor. En cada 5 metros cúbicos del cosmos ahora vuelan 2000 millones de fotones, testigos de esa antigua aniquilación, y solo un protón sobreviviente. Andrei Sakharov fue el primero en intentar resolver este enigma en 1967. Supuso que al principio de la existencia del universo, las leyes de la física favorecían ligeramente a la materia ordinaria. Y efectivamente, poco después los físicos Cronin y Fitch descubrieron que algunas partículas y sus antipartículas se desintegran de manera ligeramente diferente. Pero el ajuste más preciso está relacionado con el número omega. En el primer segundo de existencia del universo, omega debía ser igual a 1 con una precisión fantástica, hasta el 15º lugar después del punto decimal. La más mínima desviación y no estaríamos aquí. Un poco más de 1, el universo se habría colapsado de nuevo. Un poco menos, la materia se habría dispersado tan rápido que no se habrían podido formar ni estrellas ni galaxias. Es como si una botella hiciera un salto mortal desde una altura de 20 metros. ¿Cómo es esto posible? ¿Por qué las leyes de la naturaleza están ajustadas con tanta precisión? ¿Cómo medir el cambio en la velocidad de expansión del universo? Esta tarea se parece a una investigación a escala cósmica. Es necesario encontrar algunos puntos de referencia, objetos que brillen con la misma intensidad, como faros cósmicos. Los primeros candidatos fueron los cuásares, centros increíblemente brillantes de galaxias distantes, pero resultaron ser demasiado diversos e impredecibles. Las propias galaxias tampoco sirvieron, son demasiado complejas y variadas. Pero la naturaleza guardó para los astrónomos una herramienta perfecta, las supernovas. Cuando una estrella masiva muere, puede brillar con tanta intensidad que durante varios días eclipsa toda su galaxia. Y un tipo especial de supernovas, tipo 1A, siempre explota de la misma manera, como una bomba atómica cósmica de potencia estándar. Es un faro excelente. Si vemos una supernova así, podemos determinar con precisión la distancia hasta ella. Y midiendo el corrimiento al rojo de su luz, sabremos qué tan rápido se aleja. Comparando supernovas cercanas y lejanas, se puede entender si la expansión del universo se está ralentizando o no. En la década de 1990, 2 grupos independientes de científicos iniciaron la caza de supernovas. Era un trabajo increíblemente difícil. Imagina, necesitas captar el destello de una explosión que ocurrió hace miles de millones de años. La luz de tal supernova es tan débil que apenas se puede distinguir, incluso con los telescopios más potentes. Para 1998, ambos grupos habían encontrado más de una docena de supernovas distantes, y los resultados de los cálculos les sorprendieron. Los científicos esperaban ver que la expansión del universo se ralentizaba debido a la gravedad, pero resultó ser que se está acelerando, como si alguna fuerza misteriosa estuviera empujando las galaxias cada vez con más fuerza. La revista Science lo llamó el descubrimiento del año. Resultó que en el universo actúa una fuerza desconocida, más fuerte que la gravedad. Más tarde se le llamaría energía oscura. La aceleración de la expansión del universo implica un conocimiento inesperado sobre el cosmos mismo. Debe haber alguna fuerza adicional que proporcione repulsión cósmica incluso en el vacío. Por lo tanto, debemos añadir a nuestra lista otro número muy importante:
el que describe la fuerza de esta antigravedad. El vacío es uno de los enigmas más profundos de la física. Incluso si tomamos un vacío absoluto, lo enfriamos a la temperatura del cero absoluto y eliminamos todas las partículas, en él seguirán quedando algunas fuerzas ocultas. Fue precisamente esta idea la que llevó a Einstein al descubrimiento del número lambda. En 1917, Einstein reflexionaba sobre su teoría de la relatividad. En aquel entonces se creía que el universo era estático, no se expandía ni se contraía. Pero según las leyes de la física, un universo estático debería haber comenzado a contraerse debido a la gravedad. Para resolver este problema, Einstein introdujo en las ecuaciones una nueva fuerza, la repulsión cósmica, descrita por el número lambda. 12 años después, los astrónomos descubrieron que el universo se está expandiendo. Einstein llamó a lambda su mayor error. Si no hubiera añadido este número a las ecuaciones, podría haber descubierto la expansión del universo, pero el tiempo demostró que el gran físico se equivocó 2 veces, tanto cuando introdujo esta fuerza como cuando la rechazó. Después de 70 años, el número lambda regresó inesperadamente a la física. Resultó que el espacio vacío está lleno de energía oculta. En él, partículas y antipartículas nacen y desaparecen constantemente. A nivel micro, se parece a un océano burbujeante de fluctuaciones. Pero aquí surgió una paradoja. Según las predicciones de la teoría cuántica, la energía del vacío debería ser tan enorme que el universo ya se habría colapsado a un tamaño de unos pocos kilómetros. Los astrónomos descubrieron que el valor real de lambda, piénsalo, es 10 elevado a 120 veces menor que el teórico. Esta es la mayor discrepancia entre teoría y observaciones. Los físicos no contuvieron sus emociones. Esta es la peor predicción teórica en toda la historia de la física. Tenemos 2 cosas que continúan expandiéndose: el universo mismo y nuestro creciente desconocimiento sobre la naturaleza de su energía de vacío. Durante mucho tiempo se pensó que lambda era igual a 0, pero a finales de la década de 1990, los astrónomos notaron algo inusual en la radiación de fondo cósmica. En ella se ven pequeñas inhomogeneidades. Son los embriones de futuras galaxias, y el tamaño de estas inhomogeneidades indicaba que lambda no podía ser igual a 0. Más aún, debería ser aproximadamente 0,7, un valor enorme para una fuerza que se consideraba inexistente. Este descubrimiento cambió nuestra comprensión del futuro. A escala de planetas y galaxias, la gravedad sigue gobernando, pero en los enormes espacios intergalácticos, lambda tiene la supremacía. Entonces, ¿qué le sucederá al universo para el futuro? Digamos, dentro de 100.000 millones de años. Todo depende del valor del lambda. Si realmente no es igual a 0, las galaxias se alejarán cada vez más rápido. Así que este pequeño número, que Einstein consideraba un error, finalmente determinará el destino del universo. Es precisamente él quien decidirá si seguiremos siendo parte de una telaraña en expansión infinita o nos convertiremos en una isla aislada en un océano de vacío. En la naturaleza, como en la música o la pintura, las creaciones más hermosas nunca son ni absolutamente ordenadas, ni completamente caóticas. Encuentran un equilibrio perfecto entre el orden y el azar. Así es también nuestro universo. Hoy vemos a nuestro alrededor un cosmos complejo y diverso. En él hay estrellas ardientes y vacíos fríos, densas galaxias y espacio intergaláctico rarificado, 118 elementos químicos y una diversidad casi ilimitada de moléculas. Pero, ¿cómo surgió todo esto de la nube caliente homogénea del universo temprano? El principal arquitecto de esta diversidad es la gravedad. Actúa de manera inusual cuando una estrella pierde energía y se contrae. Su centro no se enfría, sino que se calienta. Es por eso que de las frías nubes de gas pueden nacer estrellas calientes. En la constelación de Orión todavía podemos ver cómo sucede esto. Recordemos el universo joven, cuando tenía 500.000 años. Todo lo que existía entonces era una sopa ígnea caliente. Si hubiera sido absolutamente homogénea, así habría permanecido. Simplemente se habría expandido, volviéndose cada vez más rarificada y fría. Pero en realidad existían diminutas inhomogeneidades, áreas donde la materia era un poco más densa que el promedio. ¿Cuánto más densa? Solo una 100.000ª parte. Este es el número Q. Parece una diferencia insignificante, pero la gravedad amplificó este contraste. Como una pequeña chispa enciende una hoguera. En las áreas más densas, la expansión se ralentizaba. Se volvían cada vez más densas. Finalmente, estas áreas dejaron de expandirse por completo y comenzaron a contraerse bajo su propia gravedad. Así nacieron las primeras galaxias.
Sorprendentemente, podemos ver las huellas de estas inhomogeneidades primordiales en la radiación de fondo cósmico que viene hacia nosotros desde el borde del universo visible. En algunas direcciones, esta radiación es un poco más cálida que en otras, y la diferencia entre temperatura corresponde exactamente al número Q, una 100.000ª parte. Si el número Q fuera significativamente menor, la gravedad no podría haber reunido la materia en galaxias. Si fuera mayor, toda la materia se habría unido en objetos superdensos enormes. En ambos casos, ni las estrellas ni los planetas podrían haber surgido. El hecho de que el número Q sea solo una 100.000ª parte es, de hecho, la característica más sorprendente de nuestro universo. Si recoges una piedra que tiene forma de esfera con una precisión de una 100.000ª parte, por supuesto, puedes preguntarte qué causó las pequeñas inhomogeneidades, pero te sorprenderá aún más su suavidad casi perfecta. Así que el número Q es una especie de receta que determina la consistencia del universo. Y esta receta resultó estar increíblemente bien calibrada. Nuestro mundo está ajustado para la vida. Tomemos, por ejemplo, el número de dimensiones del espacio. Son exactamente 3. Y esto no es casualidad. En un mundo unidimensional, todos los seres serían como cuentas en un hilo. Allí sería completamente imposible rodear otro objeto. En un mundo bidimensional, similar a una hoja de papel, es imposible crear estructuras complejas. Por ejemplo, no se puede construir un sistema digestivo sin romper la superficie. En un mundo con 4 o más dimensiones, también surgirían problemas. En un mundo tridimensional, la gravedad y la electricidad se debilitan con la distancia según una ley especial. El doble de distancia significa 4 veces más débil. Esta es la ley del cuadrado inverso, y es perfecta para órbitas planetarias estables. Si hubiera más dimensiones, las fuerzas se debilitarían más rápidamente. Los planetas o bien caerían hacia la estrella, o bien se alejarían. Incluso los átomos no podrían existir. Los electrones no se mantendrían en órbitas alrededor de los núcleos. Aún más interesante es el caso del tiempo, la cuarta dimensión de nuestro mundo. A diferencia del espacio, en el tiempo solo nos movemos hacia adelante. Y esto crea una paradoja. Las leyes básicas de la física no distinguen entre pasado y futuro. La simetría entre el pasado y el futuro está tan profundamente arraigada en nuestra conciencia que solo unos pocos, aparte de algunos físicos filosóficos, se detienen a reflexionar sobre los enigmas que nos plantea. Resulta desconcertante porque en las leyes fundamentales que gobiernan el micromundo, tal asimetría no está incorporada. Si grabamos en vídeo la colisión de 2 bolas de billar y reproducimos la grabación al revés, no notaremos nada extraño. Pero cuando hay muchas bolas, aparece la irreversibilidad. ¿De dónde surge? Imagina que miras el tiempo desde fuera, como en una novela de Kurt Vonnegut. Allí, los extraterrestres veían a los humanos como 100 pies largos. En un extremo, las piernas de un bebé, en el otro, las piernas de un anciano. Desde tal posición, nuestro universo se ve como una figura tetradimensional congelada. En ella, el pasado está ordenado, pero el futuro no. Pero, ¿por qué existe este orden en absoluto? Es como encontrar un patrón complejo en el extremo de una cuerda. No importa en qué extremo aparezca, el mero hecho de su existencia es sorprendente. La expansión del universo está estrechamente relacionada con el flujo del tiempo. En el universo temprano, las partículas colisionaban con tanta frecuencia que el tiempo no importaba. Todo estaba en equilibrio. Pero cuando el espacio se expandió y se volvió más amplio, el tiempo comenzó a jugar un papel importante. He aquí un ejemplo. Si el universo se expandiera más lentamente, todos los átomos se convertirían en hierro. Afortunadamente, la expansión fue lo suficientemente rápida y solo 1/4 del hidrógeno se convirtió en helio. Gracias a esto, tenemos una diversidad de elementos químicos. El físico Julian Barbour una vez preguntó a sus colegas, ¿qué es más fundamental, el tiempo o algo más básico? La mayoría de los físicos respondieron que el tiempo no es fundamental y puede explicarse a través de algo más simple. Como, por ejemplo, la temperatura puede explicarse a través del movimiento de los átomos. Pero no tenemos una respuesta exacta. El enigma del tiempo sigue sin resolverse. En nuestra galaxia hay millones de agujeros negros. El espacio y el tiempo se entrelazan entre ellos. Pero a escala de los supercúmulos, el universo parece casi perfectamente homogéneo. La temperatura de la radiación de fondo cósmico también lo confirma. Quizás esta simplicidad sea engañosa. Podríamos estar viviendo en un universo con una geometría compleja, similar a un laberinto de espejos o un caleidoscopio. Si tal estructura existe, el tamaño de sus celdas debe ser de al menos varios cientos de millones de años luz.
De lo contrario, veríamos estructuras galácticas repetitivas en el cielo. Las mediciones de las inhomogeneidades en la radiación de fondo cósmico confirman que, si existen celdas, no son más pequeñas que nuestro límite de visibilidad. Suena contraintuitivo, pero más allá del universo visible, el espacio podría estar organizado de manera completamente diferente. Podría haber otras dimensiones allí, pero no podemos verificarlo. Ningún telescopio puede ver lo que está más allá del límite establecido por la velocidad de la luz. La estructura de nuestra realidad se puede intentar examinar mirando al micromundo. Así es como la materia está compuesta de átomos. El propio espacio-tiempo podría tener su estructura. No lo notamos, como no vemos los átomos a simple vista. Hay un límite a cuán profundo podemos mirar. Este límite se llama longitud de Planck. Es 100.000 millones de billones de veces más pequeña que un protón. Y el intervalo de tiempo más corto, el tiempo de Planck, es el tiempo que tarda la luz en recorrer esta longitud de Planck. En tales escalas microscópicas, las leyes familiares de la física dejan de funcionar. Aquí chocan dos grandes descubrimientos del siglo XX, la mecánica cuántica y la teoría de la relatividad. Aún no sabemos cómo reconciliarlas. En la vida cotidiana, esto no es un problema. Los efectos cuánticos son importantes solo para los átomos, y la gravedad para los planetas y las estrellas. Pero en los primeros momentos del Big Bang o en el centro de los agujeros negros, ambos efectos son importantes simultáneamente. En estas escalas diminutas, el espacio podría parecerse a una espuma y el tiempo podría fluir en cualquier dirección. Verificar estas ideas es muy difícil. Se necesitan partículas con energía muchas veces mayor de la que pueden proporcionar los aceleradores modernos. El único lugar donde se pueden encontrar tales condiciones es el centro de un agujero negro. Pero hay pocos voluntarios dispuestos a echar un vistazo. Actualmente, los físicos están trabajando en diferentes enfoques para este problema. Uno de ellos es la teoría de supercuerdas. Sin exagerar, una de las ideas más ambiciosas en física. No solo explica cómo funciona la gravedad a nivel cuántico, sino que también intenta unificar todas las fuerzas de la naturaleza en una sola teoría. Por cierto, en los años 80, Stephen Hawking apostó con un colega que la teoría del todo pronto aparecería, pero no sucedió, así que perdió esa apuesta. La idea principal de la teoría de supercuerdas es simple. En la base de todo no hay puntos, sino diminutas cuerdas vibrantes. Las diferentes partículas son simplemente diferentes tipos de vibraciones de estas cuerdas, como diferentes notas en una guitarra. Estas cuerdas son inimaginablemente pequeñas. Su tamaño es igual a la longitud de Planck. Y vibran no en nuestras familiares 3 dimensiones, sino en 10. Pero, ¿de dónde surgieron estas dimensiones adicionales? ¿O a dónde fueron? Los físicos Kaluza y Klein pensaron en esto hace 100 años. Propusieron que las dimensiones adicionales están enrolladas en tamaños muy pequeños. Imagina una hoja de papel enrollada en un tubo delgado. Desde lejos parece una línea, aunque en realidad es bidimensional. En la teoría de supercuerdas, cada punto de nuestro espacio oculta una compleja estructura hexadimensional, enrollada hasta tamaños de Planck. De cómo exactamente están empaquetadas estas dimensiones dependen todas las propiedades de nuestro mundo. Las matemáticas de esta teoría son tan complejas que incluso las mentes más brillantes tienen dificultades para manejarlas. En 1995 ocurrió un avance. Los científicos descubrieron que las dimensiones adicionales solo pueden enrollarse de 5 maneras diferentes. Además, resultó que además de las cuerdas unidimensionales, pueden existir membranas bidimensionales e incluso branas multidimensionales. Y aquí los teóricos de cuerdas descubrieron que sus ecuaciones permiten un enorme número de soluciones. Aproximadamente 10 elevado a 500 variantes diferentes de universos. Es decir, se puede suponer que en algún lugar inaccesible para nosotros constantemente nacen diferentes universos y vivimos en uno de esos raros donde es posible una estructura compleja de la materia. Esta idea continúa una antigua tradición de ampliar nuestros horizontes. Hubo un tiempo en el que la gente pensaba que todo el mundo se limitaba a su bosque. Luego supieron de otras tierras, continentes, planetas. Descubrieron otras estrellas, luego que estas estrellas tienen sus propios planetas. Descubrieron otras galaxias y así sucesivamente. Cada paso en el conocimiento nos lo muestra. Lo que parece único, en realidad es parte de una diversidad mucho mayor. Pero con la idea del multiverso, nos enfrentamos a una situación fundamentalmente nueva. Podemos observar otras estrellas y galaxias, estudiar sus propiedades, verificar nuestras teorías.
Pero otros universos, por definición, están más allá de la observación. Y aquí nos acercamos al límite de la ciencia, porque la ciencia estudia lo que se puede verificar, reproducir, medir una y otra vez. Cada solución de la teoría de cuerdas es todo un universo, y soluciones, al parecer, hay una infinidad. Para verificar directamente nuestra teoría, sería necesario crear nuevos universos en el laboratorio. En otras palabras, solo Dios puede verificar esta teoría directamente, ya que en su base están los universos, no simplemente átomos o moléculas. La teoría de cuerdas predice la existencia de una infinidad de universos paralelos, y muchos de ellos son tan extraños que eclipsarían la imaginación de cualquier escritor de ciencia ficción. Hay mundos donde el protón es inestable y toda la materia se descompone en electrones y neutrinos. Allí ni siquiera pueden existir átomos, por no hablar de moléculas complejas. Algunos consideran estos universos simplemente abstracciones matemáticas, pero el problema es que la teoría no puede decir cuál de ellos es real. Y este no es un problema exclusivo de la teoría de cuerdas. Cualquier teoría del todo se enfrentará a algo similar. Tomemos incluso las ecuaciones clásicas de Newton o Maxwell. También tienen infinitas soluciones. Para una bombilla o un láser podemos encontrar una solución única porque conocemos las condiciones iniciales. Pero, ¿cómo determinar las condiciones iniciales para todo el universo? A muchos físicos esto les parece injusto. Les gustaría que la teoría misma nos dijera cuál era la temperatura, densidad y composición de la materia en el momento del Big Bang, que contuviera sus propias condiciones iniciales. ¿Puede la teoría de cuerdas predecir nuestro universo? Sí, pero ¿puede predecir solo nuestro universo? Parece que no. Esto se llama el problema del paisaje. ¿Por qué, entonces, muchos físicos creen en una teoría que posiblemente no pueda ser verificada experimentalmente? En primer lugar, incluye de manera natural la teoría de la gravedad de Einstein. En segundo lugar, ha ayudado a entender la naturaleza de los agujeros negros. Por ejemplo, en 1996, el físico Andrew Strominger mostró cómo los agujeros negros pueden representarse como combinaciones de cuerdas. Sus cálculos coincidieron exactamente con las predicciones anteriores de Bekenstein y Hawking sobre las propiedades de los agujeros negros. Otra predicción de la teoría de cuerdas es la existencia de agujeros negros en miniatura, y esto probablemente se podrá verificar con la ayuda de aceleradores de partículas. A principios de la década de 1980, la física se enfrentó a tres enigmas irresolubles. El primero estaba relacionado con los monopolos magnéticos. La teoría predecía la existencia de partículas con un solo polo magnético, pero nadie podía encontrarlas. El segundo enigma se refería a la forma del universo. Resultó ser increíblemente plano, como si alguien hubiera ajustado específicamente sus parámetros con una precisión fantástica. El tercer enigma requería una explicación de por qué la temperatura del cosmos es la misma en todas partes, aunque diferentes partes nunca han estado conectadas y no han podido intercambiar información. El cosmólogo Alan Guth encontró la respuesta en la idea del falso vacío. Supuso que en el universo temprano, todas las fuerzas de la naturaleza estaban unificadas. La metáfora más simple: agua detrás de una presa. Tal estado es inestable. Tarde o temprano aparece una microgrieta y la presa colapsa. Cuando esto sucedió, el universo literalmente se desgarró en una expansión vertiginosa. En una fracción insignificante de segundo, el espacio se infló millones de miles de millones de veces. Esta expansión, que llamaron inflación cósmica, ocurrió más rápido que la velocidad de la luz. Una pequeña región del espacio, donde todo estaba mezclado y tenía la misma temperatura, se convirtió en un enorme universo. La inflación resolvió elegantemente los tres enigmas. Los monopolos magnéticos existen, pero están dispersos por el espacio. Intenta encontrar una aguja en un pajar. El universo se volvió plano simplemente porque se estiró tremendamente. Es como una persona que ve la Tierra plana porque no ve el horizonte. Y la temperatura uniforme en diferentes partes del cosmos se explica por el hecho de que todo el universo observable provino de una región diminuta, donde todo estaba uniformemente mezclado. Los físicos de todo el mundo inmediatamente comprendieron la importancia del descubrimiento de Guth. El ganador del premio Nobel, Murray Gell-Mann, exclamó: «Has resuelto el problema más importante de la cosmología». Otro ganador del premio Nobel, Sheldon Glashow, le confió secretamente a Guth que Stephen Weinberg estaba furioso cuando oyó hablar de la inflación. Guth preguntó ansiosamente: ¿tenía Steve alguna objeción sobre la teoría? Glashow respondió: «No, simplemente lamentaba no haberla pensado él mismo».
Pero este descubrimiento generó nuevas preguntas. ¿Cómo comenzó la inflación? ¿Podría haber surgido por sí sola a partir de fluctuaciones cuánticas del espacio vacío? Y la pregunta más curiosa, ¿qué pasa si ocurre una y otra vez, creando una infinidad de nuevos universos? El físico Andrei Linde propuso una idea audaz. Dijo, la inflación puede no solo surgir y detenerse, puede continuar eternamente y generar burbujas de espacio cada vez nuevas. Cada burbuja de este tipo es un universo entero. En una burbuja, la densidad de la materia puede ser enorme y colapsará en unos pocos instantes. En otra, demasiado pequeña, y allí no aparecerán estrellas. Pero en alguna burbuja todo encaja correctamente, y allí, como en la nuestra, nacen galaxias y planetas. Este panorama se llama inflación caótica. Se parece a un jardín desordenado, donde cada brote puede ser un retoño, y este, a su vez, otro más. Según esta lógica, vivimos en un jardín ilimitado de universos infinitos. Por supuesto, algunos físicos dudan de tal magnitud, porque los mundos infinitos parecen una idea demasiado extravagante. Pero la propia teoría cuántica nos empuja hacia esta conclusión. Si admitimos que al principio el universo era diminuto y podía experimentar fluctuaciones cuánticas, entonces existe una posibilidad, aunque pequeña, de que de un universo pueda brotar otro. Y en él, otro más. Así, el árbol de los mundos se ramifica, y cada burbuja adquiere sus propias leyes. Por supuesto, se puede objetar contra el concepto del multiverso porque parece que su existencia viola las leyes que conocemos, como las leyes de observación de la materia y la energía. Sin embargo, todo el contenido energético material del universo puede resultar ser muy pequeño. El contenido material del universo, incluidas las estrellas, planetas y galaxias, es enorme y tiene un valor positivo. No obstante, la energía oculta en la gravedad puede ser negativa. Si sumamos la energía positiva de la materia a la energía negativa de la gravedad, la suma puede resultar cercana a cero. En cierto sentido, tales universos son libres. Pueden surgir del vacío prácticamente sin esfuerzo alguno. En esencia, para crear un universo similar al nuestro, puede requerirse una cantidad ridículamente pequeña de materia, posiblemente solo una onza, 28,3495 gramos. Como le gusta repetir a Good, el universo puede ser un desayuno gratis. La hipótesis del universo de la nada, a primera vista suena muy extraña. ¿Cómo puede algo enorme surgir de la nada? Pero en el cosmos actúan fuerzas que pueden sumarse y dar cero en total. La energía positiva de la materia se equilibra con la energía negativa de la gravedad. El universo puede como saltar del vacío sin grandes esfuerzos. Así lo pensaba, por ejemplo, el físico Edward Tyron. Decía, la creación del universo es un evento que ocurre de vez en cuando. Aquí hay una analogía simple. Una persona quiere crear una colina en un lugar plano. Cava un hoyo y usa esa tierra para crear la colina. Al final tenemos una colina y su versión negativa, un hoyo. Se equilibran perfectamente entre sí. Exactamente así funciona la creación del universo. Cuando el Big Bang produjo una enorme cantidad de energía positiva, creó la misma cantidad de energía negativa. En total, cero. ¿Dónde se almacena toda esta energía negativa? En el espacio mismo. Suena extraño, pero es un hecho. El espacio funciona como una gigantesca batería de energía negativa. Toda la red de galaxias, con su gravedad, es un enorme almacén. Si la energía positiva es la colina, entonces el espacio es ese hoyo. Esto significa que para crear el universo no se necesita un Dios. Pero, ¿cómo surgió entonces? A nivel de nuestras cosas cotidianas, nada surge de la nada. Sin embargo, a nivel cuántico, en el mundo de las partículas más pequeñas, esto ocurre constantemente. Las partículas surgen espontáneamente, existen por algún tiempo y desaparecen. Y ahora atención, un momento importante. Inicialmente, todo nuestro universo era increíblemente pequeño, posiblemente más pequeño que un protón. Por lo tanto, bien podría haber surgido como una fluctuación cuántica, sin violar ninguna ley de la naturaleza. Y luego comenzó a expandirse, creando espacio para almacenar energía negativa. Las leyes de la naturaleza no solo dicen que el universo puede surgir repentinamente sin ayuda externa, como un protón, sino que no excluyen que el Big Bang no tuviera causa alguna, ninguna. Normalmente pensamos que todo debe tener una causa, algo que existió antes. Pero con el universo es diferente. ¿Por qué? Porque el tiempo mismo comenzó con el Big Bang. Es como preguntar cómo llegar al borde de la Tierra. La Tierra es una esfera, que no tiene borde, por lo que buscarlo no tiene sentido. Antes del Big Bang no había un antes, porque no había tiempo. Esto se ve especialmente bien en el ejemplo de los agujeros negros. Son tan masivos que curvan no solo el espacio, sino también el tiempo.
Si arrojamos un reloj a un agujero negro, irá cada vez más lento a medida que se acerca a él. ¿Y qué pasará después? El reloj se detendrá. Y se detendrá no porque se haya roto, sino porque dentro del agujero negro el tiempo no existe. Así es exactamente como fue el nacimiento del universo. El Big Bang es, en cierto sentido, un agujero negro al revés. Es el momento en el que el tiempo comenzó su curso. Por supuesto, la teoría de los mundos infinitos tiene oponentes. Señalan que el multiverso no se puede probar directamente. Los universos burbuja están separados entre sí. Pero cada vez más cosmólogos lo consideran la explicación más lógica del ajuste fino. Si realmente hay infinitos universos, entonces todas nuestras preguntas sobre la suerte feliz se desvanecen. En un mundo todo está organizado, como debe ser, y vivimos en él. Y así surge una nueva pregunta, aún más candente. Si en algún lugar existen millones de otras variantes de la realidad, ¿significa esto que todos nuestros 6 números son solo suerte? ¿O hay alguna razón por la que el mundo es exactamente así? Martin Rees cree que el conjunto ilimitado de universos es la explicación más simple de nuestros 6 números. Dice, si hay muchos trajes en una tienda, no es sorprendente encontrar uno adecuado. Si existen muchos universos con diferentes leyes de la física, no es sorprendente que en uno de ellos las leyes resultaran adecuadas para la vida. Incluso Steven Weinberg, un escéptico convencido, encuentra esta idea interesante. Le gusta la idea de que los universos nacen eternamente y no aparecieron en un momento de la nada. Pero la variante más audaz de la teoría del multiverso fue propuesta por el físico Lee Smolin. ¿Y si los universos evolucionaran como organismos vivos? No se descarta que nuevos universos nazcan en agujeros negros, heredando las leyes físicas del universo padre con pequeños cambios. Los universos capaces de crear más agujeros negros se reproducen más activamente. Gradualmente, la selección natural podría haber llevado a la aparición de un universo perfectamente adecuado para la creación de agujeros negros. Y posiblemente, tales condiciones resultaron adecuadas para la vida. En la teoría de la inflación caótica, los universos hijos se caracterizan por constantes físicas algo diferentes de las constantes del universo madre. Si los universos pueden surgir de agujeros negros, entonces, según algunos físicos, los universos dominantes en el multiverso serán aquellos con la mayor cantidad de agujeros negros. Esto significa que, como en el reino animal, los universos que dan origen al mayor número de hijos eventualmente se vuelven dominantes y propagan su información genética, las constantes físicas de la naturaleza. Si esto es cierto, entonces nuestro universo podría haber tenido innumerables universos antepasados en el pasado. En otras palabras, nuestro universo es un subproducto de la supervivencia de los más aptos, lo que significa que es hijo de universos con la mayor cantidad de agujeros negros. Aunque la evolución darwiniana para los universos es una idea inusual y original, Smolin cree que puede verificarse simplemente contando el número de agujeros negros. Es decir, nuestro universo debería estar en un máximo local de producción de agujeros negros. Cualquier cambio en las constantes debería producir menos. La selección natural cosmológica explica plausiblemente por qué los parámetros del modelo estándar están ajustados para un universo lleno de estrellas de larga vida, que con el tiempo lo enriquecieron con carbono, oxígeno y otros elementos. Tal explicación supone la maximización de la producción de agujeros negros, y la consecuencia resulta ser condiciones adecuadas para la vida. Con la selección natural cosmológica, nuestro universo es un representante típico de la población de universos. Y aquí no hay lugar para un principio ajustable.